Mega Noticias Salina Cruz. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria. ¿Cómo está? Qué gusto poder llegar a este viernes y además inicio de fin de semana. En los próximos 30 minutos de Mega Noticias hay mucha información que estamos seguros será de su interés, pero además temas de investigación como el tráfico ilegal de animales exóticos, que va mucho de la mano con la inseguridad, con la delincuencia organizada, el abuso que hay también a los animales, en realidad se protegen. ¿Son vigentes los derechos de los animales? De esto y otras cosas vamos a platicar en los próximos 30 minutos. Fueron 7 días de protesta allá en la autopista Barranca Larga Ventanilla. El grupo de los Coatlanes durante 7 días intentó bajar las tarifas de las casetas de peaje. Al no ser atendidos, pues simple y sencillamente incrementaron los costos del pasaje. Sí, les decía yo la importancia de estar muy conscientes de la problemática que enfrenta Oaxaca ante el creciente número del tráfico de animales exóticos. De repente lo vemos a lo mejor en los comunicados de la Fiscalía, pero muchas cosas en realidad no se saben del tráfico y además del daño que se le hace a los ecosistemas. Vamos a ver el siguiente reportaje. Oaxaca, reconocido por su rica biodiversidad, enfrenta una problemática creciente relacionada con el tráfico ilegal de fauna silvestre, especialmente de especies en peligro de extinción como el jaguar y el tigrillo. Estos felinos son objeto de interés para organizaciones criminales que los capturan y comercializan, poniendo en riesgo su supervivencia. La selva chinanteca de Oaxaca ha sido escenario de actividades ilegales que afectan a diversas especies, incluyendo jaguares y ocelotes. Cazadores furtivos colocan trampas que mutilan a los animales y venden especies como armadillos y búhos en mercados ilegales. También se han identificado grupos en redes sociales y aplicaciones de mensajería en Oaxaca, donde se comercializan aves en peligro de extinción, como pericos, guacamayas y tucanes. Aunque el enfoque es en aves, este fenómeno refleja una tendencia más amplia de tráfico de fauna silvestre que también afecta a felinos. Vemos en carreteras de Infiernillo venta de iguanas, garrobos, o en Facebook, desafortunadamente vemos venta de guacamayas, bebés que aún no tienen pluma, pues, es algo que debemos evitar. Se han identificado al menos 390 especies comercializadas ilegalmente en Oaxaca, incluyendo pericos, guacamayas, cardenales, tucanes, loros, halcones y águilas. De estas, aproximadamente 60,000 mueren anualmente durante su captura, transporte o por falta de alimentación adecuada. Las comunidades de Betania, La Reforma, Camalotal y San Felipe de la Peña, en el municipio de Tuxtepec, así como Paraíso Zacatal, en Loma Bonita, son identificadas como principales áreas donde ocurre la caza furtiva y el tráfico de fauna silvestre. El Centro para la Diversidad Biológica denunció el uso de redes sociales para la venta ilícita de fauna en peligro de extinción, incluyendo jaguares y osos negros. Aunque la Profepa ha decomisado miles de ejemplares protegidos, se desconoce el destino del 97% de ellos. Las sanciones actuales, que incluyen multas de hasta 2,500 pesos y penas de prisión de 3 a 10 años, son consideradas insuficientes. Mega Noticias. Sí, son insuficientes las medidas por diferentes razones, pero aquí la pregunta que ponemos al aire es la siguiente: ¿qué tanto se acostumbra en regiones como el Istmo, vaya, por costumbre, por deporte, por afición, pues comprar pericos justamente en esta temporada u otras especies? ¿Le da usted el cuidado adecuado a estas especies o en realidad lo hace por moda? Y la otra pregunta que vamos a poner por el siguiente reportaje: ¿cuáles son los tipos de violencia más frecuentes contra los animales? 971 112 1300.
Me da mucho gusto poder conversar con el biólogo Ricardo Romero Daos, que además es el presidente del ejido Salina Cruz, porque lo decíamos hace unos minutos, Ricardo, pues es diversión. De repente estas malas costumbres que se siguen teniendo de tener animales en peligro de extinción, de repente ni siquiera sabemos si están en peligro de extinción, pero son parte importantísima de un ecosistema. ¿Cómo ves el tema? ¿A qué lo atribuyes? ¿Qué está pasando? Nos estamos acabando, pues no solamente las especies animales, sino las vegetales. Estamos destruyendo los ecosistemas, estamos poniendo en alto riesgo nuestra capacidad de sobrevivencia porque estamos perdiendo la capacidad de retención del agua, de absorción del agua por los ecosistemas. A un ecosistema mayor biodiversidad, mayor equilibrio y mayor estabilidad, a mayor biodiversidad. Los ecosistemas con menos biodiversidad son menos estables y corren un gran peligro de extinción las especies, ¿no? Y en consecuencia el beneficio que nosotros tenemos de ellos se reduce. Y nos vemos amenazados. Nuestra propia sobrevivencia está amenazada. Está en riesgo, pero no somos conscientes en ese sentido. Además, hemos visto de manera notoria el incremento de grupos de delincuencia organizada, que también, bueno, pues para ellos es importante por alguna razón tener en cautiverio animales exóticos, pero muy poca aplicación de la ley, Ricardo. Esto, pues, ha sido una situación muy delicada porque muchos traficantes, vamos a decir, de estupefacientes, de tráfico de drogas, que pues han visto también coaccionado o combatido sus actividades, se han ido o se han trasladado al tráfico de especies en peligro de extinción, que también es algo rentable, ¿sí? Desafortunadamente, nuestras autoridades federales, con un muy bajo presupuesto, no tenemos el apoyo suficiente, el personal correcto y adecuado, suficiente en la Profepa, por ejemplo, para tener los inspectores suficientes en todo el estado. Entonces, sí hay ese tráfico de especies, y tenemos que entre todos cuidarlas, porque como lo decía al principio, o sea, a mayor biodiversidad, mayor estabilidad de los ecosistemas. Y si nosotros, con la extracción de especies en peligro de extinción, las terminamos erradicando de nuestro entorno, pues simplemente los ecosistemas entran en un desequilibrio. Y vaya que hemos visto y sido de alguna manera testigos de cómo la naturaleza cobra las facturas, sí o sí, reclama lo que le pertenece. La CONAMP, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, ha logrado, Ricardo, ampliar justamente el número de estos espacios. ¿Cuántos hay en el Istmo de Tehuantepec? Para el Istmo de Tehuantepec tenemos alrededor de 17 ADBCs, pero en el país ya son cerca de 400 ADBCs y el año pasado se dieron pasos muy importantes y vale la pena decir. La región del Chimalapas, toda la comunidad del Chimalapas aceptó destinar voluntariamente a la conservación cerca de 400,000 hectáreas. Eso es una cantidad impresionante y es una decisión valiente, valiente por proteger los recursos. Y está también el área de Santa María Yenagati, que tiene protegida cerca de 40,000 hectáreas. Nosotros apenas tenemos modestamente 1,035 hectáreas, pero pues son 1,000 hectáreas. Sí, claro, son 1,000 hectáreas, cuando menos en el puerto de Salina Cruz, y aquí bien vale la pena el comentario. A mí me parece que hay una deuda del gobierno federal, particularmente en los puntos donde hay estos proyectos federales, megaproyectos que se han llevado a su paso, bueno, pues buena parte del ecosistema, de la biodiversidad, y no han logrado de alguna manera
compensar este daño. Vámonos con las breves a continuación. Lo decíamos al inicio del programa, diferentes líneas de transporte que operan en la nueva autopista Barranca Larga Ventanilla anunciaron un incremento en el pasaje de quienes requieran de sus servicios a 350 pesos a partir de hoy, sí. Esto es lo que cuesta trasladarse de la costa a la capital. Las empresas Villa del Pacífico, Express Service, Villa Escondida, Bahía Colotepec, Ruta Coatlanes emitieron el comunicado oficializando el ajuste de la tarifa. Bueno, recordemos que ellos tomaron las casetas de peaje por un lapso de 7 días pidiendo que pues fueran exentos del pasaje porque no era costeable. No tuvieron respuesta, el gobernador dijo, pues es que no podemos atender alguna intención que sea exclusivamente de algunos empresarios, y entonces ellos, bueno, pues para dejar libre la caseta aumentan el pasaje. ¿Hubo autorización federal? No. ¿Quiénes siguen siendo los afectados? Pues desde luego los usuarios. Tras la protesta que mantuvieron alrededor de 1,000 trabajadores de limpieza y seguridad en Oaxaca ante la finalización del contrato con el IMSS Bienestar, hoy mismo la coordinadora Soledad Zárate informó que los servicios se restablecen gradualmente en los 32 hospitales y informaron que se realizó un cambio administrativo y la recontratación de las personas. De esta manera se detalla que el servicio de seguridad se encuentra normalizado. Aquí hay algo muy importante. Los proveedores de este tipo de servicios, bueno, terminaron un contrato, finalmente a nivel nacional impusieron quién sería el nuevo proveedor, por eso la protesta, finalmente pues ganan estos trabajadores oaxaqueños. Autoridades del gobierno del estado informaron de un nuevo incendio allá en San Pedro Pochutla, incendio forestal, con apoyo aéreo especializado y la CONAFOR, además de los comuneros, lograron llegar con todo el equipo de control para mitigar el fuego. Para atenderlo afectaron desde luego también a las agencias de Santa María Limón, allá en Pochutla. Integraron 5 brigadas unificadas y están tratando, bueno, de controlar en su totalidad este incendio allá en Pochutla. Bueno, pues aquí en el puerto de Salina Cruz falló la logística de los volteos de la CTM, derramaron fertilizantes en varios puntos importantes de Salina Cruz. La noche retro más esperada en Salina Cruz, Oaxaca. Llega Corazón Retro edición 2025. Te esperamos a las 9 de la noche. Auditorio Municipal. La noche disco más esperada. Corazón Retro. Corazón Retro. Este programa es presentado por Hola Metrocarrier, alianza que comunica éxito. Quinto viernes de Cuaresma para los habitantes de Santo Domingo, Tehuantepec y de manera muy particular lo que sucedió en Barrio Villán. Santo Domingo Tehuantepec vive nuevamente una de sus más arraigadas tradiciones religiosas en la celebración del quinto viernes de Cuaresma en la iglesia del barrio Vixiana, como parte del calendario litúrgico, que contempla 6 días previos a la Semana Mayor y es desde el jueves por la tarde cuando empiezan a organizarse las actividades previas a la celebración comunitaria. El quinto viernes de Cuaresma, ¿no? Empezamos ayer con la deshojada de mazorca. Ayer también se mataron las iguanas, que se hizo la preparación para los tamales. Las familias se organizaron para preparar tamales, freír pescado y bebidas tradicionales. Es un ambiente lleno de hermandad y alegría. La iglesia fue adornada con flores, luces y elementos que resaltan la identidad de la cultura de la comunidad, en anticipación a la serenata que marcaría el inicio de la Cuaresma. En la noche, pues tenemos la serenata,
donde vienen todos los barrios hermanos a acompañarnos a la velada. Velamos al Cristo, se podría decir. Cada viernes de Cuaresma, un barrio diferente de Santo Domingo de Tehuantepec se convierte en el centro de la festividad. Esta vez, Vixiana, entre rezos, cantos y música tradicional, se unieron para rendir homenaje a la religión y mantener viva una de las costumbres que ha pasado de generación en generación. Muy orgullosa porque las costumbres son muy bonitas, además son costumbres que vamos siguiendo y no queremos que se pierdan. Asimismo, estamos incluyendo a nuestros hijos, a nuestros nietos, también que lleven las costumbres y tradiciones de nuestro istmo de Tehuantepec. Así, el quinto viernes, además de ser una manifestación religiosa, también es un reflejo de la riqueza cultural en Tehuantepec, donde la fe se entrelaza con la tradición, la comunidad y la identidad zapoteca. Informó para Mega Noticias, Perla Caballero. Vámonos con las 100 palabras de Juan Carlos Zúñiga. 100 palabras de Juan Carlos Zúñiga. ¿Hay motivos para celebrar la exclusión de México de los aranceles recíprocos de Donald Trump? Por supuesto que es una buena noticia, pero la realidad es que la incertidumbre no para. Los aranceles del 25%, los vehículos fabricados fuera de Estados Unidos, al acero y al aluminio, así como los productos que no están en la lista del Acuerdo de Libre Comercio, permanecen intactos. Además, Trump no ha quitado el dedo del renglón de que el TEMEC no es beneficioso para su país. Ahora, una de las ventajas que tiene México sobre otras naciones ha sido el temple de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que le ha ganado el respeto del presidente norteamericano. Mientras otros líderes del mundo respondieron con amenazas, la presidenta mexicana actuó con cautela, atendiendo los reclamos del país vecino relacionados con el fentanilo y la migración, y aprovechó el marco del TEMEC como base legal y económica para proteger a México. Por lo pronto, se ha ganado tiempo y hay que trabajar duro en fortalecer el mercado interno y diversificar mercados para blindarnos de las bravatas del vecino. Viernes, inicio de fin de semana, contigo Noé Nolasco, del otro lado de la redacción. Cerramos la semana, Connie, con un tema fuerte: cómo está el maltrato animal, cómo está la venta de animales exóticos. Algunos comentarios señalan, en el Istmo es muy común los huevos de tortuga que se venden, iguanas, loros, cotorros, todos esos tienen restricciones de venta, pero se sigue haciendo. Ahí el comentario. Otro más: las leyes poco ayudan, se hacen de la vista gorda. Si los defensores o las organizaciones no entraran al quite, fuera ya una normalidad este tipo de violencia contra los animales. Connie, en Juchitán abunda el maltrato animal, donde quiera hay violencia, desde los caballos hasta los perros, nada se hace en ese municipio. Cerramos con un comentario. En Salina Cruz la mayoría de los perros están amarrados sin espacios adecuados, pero la gente no entiende y sigue llevándose a los cachorros, y de grandes ya los deja en la calle. Hay sin duda opiniones del conocimiento de lo que se vive en los diferentes municipios de esta región. Y continuamos con el tema, Connie, con respecto, pues bueno, ¿qué ha pasado con la justicia contra estos seres, contra estos animales? El maltrato ya se ha legislado. ¿Qué ha pasado? ¿Cuántas carpetas se tienen y cómo actúan las autoridades? Veamos el siguiente trabajo. Hola. A través de videos difundidos en redes sociales pudimos ser testigos del maltrato a Cuervo, un caballo que seguramente en múltiples ocasiones fue golpeado por una persona del municipio de Juchitán, dedicado a la recolección de basura a través de un viejo carretón. El caso llegó hasta las oficinas del Ministerio Público, dada la protección que colectivo y protectores de animales han buscado en este y otros casos. Y pese a que desde el 2024 Oaxaca aprobó una reforma al Código Penal que endureció las sanciones por maltrato animal, que incluyen prisión de 1 a 5 años y multas para quienes cometan actos de maltrato, como lesiones, abandono y privación de necesidades básicas, o cárcel hasta por 8 años para quienes causen la muerte intencional de un animal con métodos violentos o difundan imágenes del acto. La tipificación del maltrato animal como delito ha logrado una sentencia condenatoria de al menos 20 casos que se registraron para el 2023. La Fiscalía General del Estado abrió 50 carpetas de investigación, pero sin registrar detenciones. Algunos de los casos documentados incluyen perros arrastrados por vehículos y gatos mutilados en prácticas de brujería. Incluso para 2024, más de 30 casos continúan sin solución, lo que demuestra la falta de
aplicación de la ley. La otra realidad es también para las asociaciones protectoras de animales. Enfrentan la situación económica por los cuidados de alimentación, medicación y espacios ante la falta de sobrecarga de distintas especies, sino también conflictos vecinales, sociales y hasta políticos ante la falta de criterios ya establecidos en las leyes y en los derechos de los animales. Los animales está comprobado que sienten emociones, sienten dolor, sienten sufrimiento. Entonces, ellos tienen todos los derechos del mundo. La ley lo marca. Según los activistas de protección animal de Oaxaca, rescatan al menos 3 animales maltratados por día. En el estado se estima que más de 100,000 perros viven en situación de calle, con un 70% de ellos abandonados por sus dueños, donde poco se invierte en los municipios para tener un control sanitario al respecto. Pero además, de acuerdo con la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, se estima que quienes abusan de los animales tienen 5 veces más probabilidades de cometer delitos violentos contra las personas, 4 veces más de cometer delitos contra la propiedad, y 3 veces más de tener antecedentes relacionados con drogas o alteración del orden público. Mega Noticias. Y es que recientemente en Juchitán, el caso de Jacinto, un caballo que se viralizó en las redes sociales por ser maltratado al realizar su labor, al tema de un carretón, al recoger la basura, pues bueno, se viralizó y actualmente tiene una nueva vida, ya en un centro de atención especializada, Vida Libre, es como se le ha denominado. Como estos casos, hay más en esta región. Regreso contigo. Gracias, Noé. Y bueno, tenemos más información en las breves para usted. Ahí ponemos este caso que estuvo muy visto en las redes sociales. En Salina Cruz, el conductor de un camión de la CTM que transportaba fertilizante provocó un accidente al derramar el producto en la avenida Teniente Azueta. Ocasionó la caída y la lesión de una señora. Elementos municipales detuvieron 2 camiones que no cumplían con las normas de seguridad. Otro vehículo vertió todo el fertilizante al pasar por el túnel, se extendió, se derramó, bueno, llegó hasta las Salinas del Marqués. 3 camiones detenidos por la policía vial. El incidente se enmarca dentro de las complicaciones logísticas surgidas tras la llegada de un buque con 15,000 toneladas de fertilizante. Digo, aquí me parece muy importante porque, bueno, pues entonces debe haber una norma que marque, y de hecho la hay, el tipo de transporte, en qué calle se debe de mover todo este tipo de carga, porque es un caos verdaderamente. Entre las piezas que van hacia Pemex, los fertilizantes y los carros, vemos todavía, bueno, pues falta de un ordenamiento en el movimiento al interior de la ciudad. Pues terrible nuevamente la violencia allá en Mixtequilla. Anoche un momento de mucha inquietud, de miedo tras el violento ataque armado a escasos metros del Palacio Municipal. Se trata de los disparos de manera repetida contra Isidro Perea Vargas, conocido como Chido One, de 47 años, un conocido músico local. Presentaba signos vitales. Al ser trasladado al hospital, lamentablemente pues perdió la vida. Los agresores interceptaron el vehículo, dispararon nuevamente para consumar el ataque. La brutal agresión dejó consternada a la comunidad y al gremio musical. Lamentable la violencia y sobre todo, bueno, pues que no se sepa del paradero de los agresores. Un aparatoso choque frontal entre un camión de volteo y una camioneta en el tramo Nieltepec-Zanatepec, a la altura del paraje Las Petacas. El conductor, Ulises, de 22 años, originario de San Antonio de la Cal, perdió la vida de manera instantánea. El acompañante resultó con graves lesiones. Terrible la falta de pericia y sobre todo, bueno, pues la falta, ¿no?, de la revisión mecánica de este tipo de transportes. Alex Orozco, vámonos contigo.
Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Vamos a ver las condiciones que usted puede esperar a lo largo de las próximas horas. Vamos a tener días con algo más de viento, sobre todo hacia este domingo, pero en general sin muchos cambios en el tema de las temperaturas. Yo le tengo el pronóstico preciso. Así le platico que a lo largo de este sábado usted verá bastante sol en la región. Si acaso se presentan algunos nublados, será ya muy entrada la tarde. Hablemos de números y así le platico que en Juchitán la temperatura será de 33 grados. Tehuantepec podrá haber algunas nubes, ya le digo, en el final del día, temperatura en los 32. Aquí, nosotros, el viento promediando los 30 kilómetros por hora, rachas que ya pueden alcanzar los 45 kilómetros por hora y la temperatura será de 31. Hacia este domingo, veremos la llegada de un frente frío a la región. Eso va a provocar un evento norte. Vamos a ver aumentar significativamente la velocidad del viento. Espere usted un domingo con rachas que puedan alcanzar hasta 80 kilómetros por hora. Luego nos quedamos con temperatura por los 30 y vuelve a subir a mediados de semana cuando tengamos los 33. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Sin duda alguna que la industria automotriz es estratégica para la economía mexicana. Veamos el siguiente reportaje. La industria automotriz en México es una de las principales generadoras de riqueza. De acuerdo con el INEGI y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, aporta 4.7% del Producto Interno Nacional y representa 21.7% del PIB manufacturero. Es decir, 1 de cada 5 pesos que genera la industria de manufacturas está relacionado con la fabricación de vehículos. Tras la crisis de 2017 y el impacto de la pandemia por COVID-19, el sector se recupera y en 2023 la producción de autos ligeros alcanzó 3.7 millones de unidades. Las ventas locales llegaron a 1.363.000 unidades y las exportaciones fueron del orden de 3.3 millones. Para este 2024 esperamos un crecimiento alrededor del 6.5%. Esperamos cerrar arriba de 1.450.000 unidades. México cuenta con importantes clústeres automotrices en las regiones centro, bajío y norte, donde destacan las plantas de ensamble en los estados de Coahuila, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Estado de México y Puebla, que además de satisfacer la producción nacional, producen autos para exportar a los principales mercados del mundo, especialmente Estados Unidos y Europa. Como sector estratégico de la industria, se incluyó en el capítulo 23 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y permaneció prácticamente sin cambios dentro del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá, el TEMEC, que será revisado en 2026. En medio de esta coyuntura, el gobierno de Donald Trump amenazó con imponer aranceles a los autos fabricados y ensamblados en México para detener el ingreso de productos de origen chino entre las autopartes, lo que a decir del gobierno mexicano generaría un mayor impacto en el mercado automotor estadounidense. Allá en Estados Unidos están previendo que si hubiese un impuesto de ese tamaño, el precio final de los vehículos subiría en Estados Unidos $3,000. Ante esto, el sector mexicano se prepara para llegar en buenas condiciones a la revisión del TEMEC. Tenemos que seguir haciendo un mayor conocimiento de las disposiciones que hay en el TEMEC. Seguramente va a haber una revisión más de mayor profundidad hacia el 2026, una mayor exigencia. Mega Noticias, Andrés Solís. Y ya para cerrar, orgullosamente de Oaxaca. Es un gusto estar con ustedes en la sección de los viernes orgullosamente de Oaxaca. Vamos a hablar de unos espacios muy emblemáticos del estado que son los museos. Iniciamos con uno de ellos que recientemente fue aperturado de nueva cuenta al público después de 3 años de litigios legales y también procesos administrativos. Nos referimos al Museo de Arte Contemporáneo de las Culturas Oaxaqueñas. Este espacio fue creado en 1992 bajo el ejemplo emblemático del artista plástico oaxaqueño Francisco Toledo, con el objetivo de resguardar y difundir las obras de los destacados artistas del estado. En su archivo contempla más de 500 obras, entre esculturas y pinturas resguardadas durante casi 30 años, piezas valoradas en 20 millones de pesos. El museo consta de 14 salas permanentes con obras de Rufino Tamayo, Francisco Gutiérrez, Rodolfo Nieto, Rodolfo Morales y Francisco Toledo, los cuales se exhiben de manera permanente. El Museo de Arte Contemporáneo no solo es un espacio para las expresiones del arte, sino que también es un importante centro de aprendizaje, ya que se dan
distintos cursos en este espacio. Y otro de los espacios emblemáticos en nuestro estado, hablando de museos y que rescatan el arte, pues se encuentra el Museo de Arte Prehispánico de México Rufino Tamayo, que abrió sus puertas en 1974. Contiene la colección que formaron durante más de 20 años y dedicación Olga y Rufino Tamayo, específicamente con ese propósito. Tiene una sede en la Casa de Arquitectura, muy cerca del Centro Histórico de Oaxaca. La colección posee el museo más de 800 piezas de la familia Tamayo que posteriormente fueron donadas para formar parte del patrimonio cultural del pueblo de Oaxaca. Las piezas se exhiben en 5 salas pintadas con colores que representan a las paletas de colores que distinguen las obras de este artista, y las personas pues pueden pasar a conocer esos museos artísticos de nuestro estado que tienen un legado histórico muy importante y que hoy se encuentran en esta sección. Con esto cerramos Orgullosamente de Oaxaca. Gracias Noé Nolasco y desde luego a todo el equipo que hace posible este programa informativo. Nos vemos el lunes con temas de importancia relacionados con el corredor interoceánico. Paco Ramírez acelerando el plan México. Quédese con él, descanse. Buenas noches. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria.